Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer tutorial de programación en PHP. Yo soy Adi González y pues en esta ocasión voy a tratar de explicarles cómo crear un portal o un sistema de inventarios web utilizando pues PHP. El motivo por el cual realizo el tutorial pues simplemente porque me dieron ganas, ¿no? Realmente la verdad es que en mi experiencia como memorias de un aprendiz pues Eh, una parte fundamental que me ayudó a entender ciertos conceptos fue la parte visual, ¿no? El que alguna vez algún programador buena onda pues se le ocurrió subir algún tutorial en YouTube y precisamente aclarar ciertas dudas, ¿no? Entonces, el día de hoy es por eso que yo quiero hacer ese aporte, ¿no? Para todas aquellas personas que van comenzando en este mundo de la programación, a tratar de ayudarles, ¿no? A aclarar algunas de sus dudas de manera visual, que lo puedan ver y que puedan entender cómo se realiza el código, qué es lo que hace cada cosa, cómo se manejan las funciones en PHP y que puedan empezar a emprender, ¿no? A desarrollar proyectos, trabajar. Una cosa que de la que se habla mucho aquí en México, yo soy mexicano, eh, es que los mexicanos, en lugar de darnos la mano, nos ponemos la pata. Entonces, en esta ocasión, pues yo quiero cambiar eso. Yo quiero cambiar esa forma en la que nos ve todo el mundo. ¿Sale? Y de verdad, yo invito a cualquier programador, digo, de verdad, todos sabemos que en este mundo de la programación todo el mundo sabe todo y a la vez nadie sabe nada, porque todo va cambiando y todo va evolucionando. Entonces, yo invito a los demás programadores que si tienen algunos aportes que sean del video, si a mí se me barre algo, o no sé algo, o no tengo un buen concepto, pues adelante. El foro está totalmente abierto pues para aclarar dudas, ¿no? Precisamente por eso hago estos tutoriales, ¿no? Para que todo el mundo pueda aprender y se nos puedan aclarar todas estas dudas. ¿Sale? Vamos a crear un sistema de inventarios desde cero. Me refiero a crear desde la base de datos y los scripts que vamos a requerir para eh, dar una pues, dar una interfaz gráfica, ¿no? Para nuestros usuarios. Este, entonces yo ya me doy por entendido que ustedes ya tienen un editor de código con el cual vamos a trabajar y vamos a desarrollar nuestros scripts de programación. En este caso yo voy a utilizar un editor que se llama Dreamweaver. Ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran, ¿eh? De verdad que de Dreamweaver, todas las funciones que maneja, pues la verdad no vamos a usar ninguna. El motivo es simple, ¿por qué? Porque todas aquellas personas que vayan comenzando en el mundo de la programación, no les recomiendo de verdad, por favor, no les recomiendo que utilicen este frames como este, ¿no? Ya sea Symfony, cualquier otro, no les recomiendo. Si van empezando, no recomiendo que utilicen frames como estos. ¿Por qué? Porque es bien importante que antes de utilizar este tipo de herramientas, ustedes comprendan y entiendan cómo funciona PHP, ¿no? Cómo funcionan las consultas, cómo se utilizan las funciones, cómo se hace un arreglo, en fin, varios conceptos que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Y lo que hacen estos frames pues es generar todos esos códigos, todos esos protocolos de programación de manera automática. Entonces, ¿qué pasa cuando un programador novato comienza a utilizar estos frames? Pues que bueno, número uno, pues de una manera fácil de crear un portal web y rápido, ¿no? Pero tiene una desventaja, que el bien que le trone el programa o que le piden hacer alguna mejora, como estos frames comienzan a generar códigos solitos, empiezan a abrir directorios y empezar a meter código, cuando le piden una modificación, puta, no sabe ni dónde buscarla, ni siquiera cómo buscarla. ¿Por qué? Porque jamás comprendió los conceptos o las estructuras de programación que se deben manejar. Entonces, ustedes pueden utilizar el editor de código que ustedes quieran. Eh, no vamos a utilizar las funciones, vamos a programar a manita, va a ser código puro de nosotros. Y para que podamos irlo entendiendo mejor. Ya después, con la práctica, y ya que entiendan bien los conceptos, pues ya se pueden ayudar de varias herramientas, ¿no? Pero por lo pronto, les recomiendo que, que no lo hagan, ¿no? Si no quieren bajar ningún editor de código, perdón, pueden utilizar simplemente el blog de notas, que, bueno, a algunos les gusta, ¿no? A algunos no, que se ve muy simple, pero también sirve, también funciona. Por otra parte, no usen Joomla.
Por favor, no usen Joomla. Joomla es del diablo, de neta. Neta, se los juro. No usen esa mugre. Esa porquería es el coco de todo consultor o programador web. Esa mugre es del diablo. No la usen, por Dios, no la usen. Por favor. ¿Vale? Olvídense de que existe, esa madre no existe. ¿Vale? Y bueno, eh, pues vamos a, pues sin más preámbulos, pues vamos a darle tranque a esto. También doy por entendido que ustedes ya tienen instalado un servidor local. Eh, Digo, si no saben cómo descargar un editor de código o un servidor local, yo en este caso estoy manejando OneServer, la versión 5.4.3, ¿sale? Pues si no saben cómo descargar, pues en YouTube hay un montón de tutoriales que explican cómo descargar tanto el servidor local como el editor de código, ¿no? Digo, si tienen problemas para descargar cualquiera de estas dos aplicaciones, pues para eso está el foro, coméntenlo por favor. Y si existe alguna duda sobre esto, pues entonces podemos abrir un nuevo tutorial para explicarles cómo descargarlos, ¿no? Y cómo configurarlos. Pues bueno, sin más preámbulos, vamos directos a la aplicación y vamos a comenzar. Ya sin tanto choro. Así que, déjenme cerrar esto de aquí, nada más distrae. Pues bueno, bueno, primero pues vamos a crear nuestra base de datos. Si tienen la misma versión de One que yo, pues lo van a hacer de la misma manera. Si algunos de ustedes tienen alguna otra versión, por favor coméntenla, podemos irla viendo, después explicando cómo crearla. Entonces, pues vámonos, ¿no? Entonces, si tienen esta misma versión, pues vamos a crear a bases de datos, creamos nuestra nueva base de datos, que vamos a llamar inventarios, y le vamos a dar un complemento de lenguaje que se llama UTF-8, que es el que se ocupa normalmente en América Latina para la codificación de caracteres, ¿no? Y nos reconozcan los caracteres especiales, ¿no? Nuestra base de datos. Entonces creamos nuestra base de datos y ¡tarán! Aquí tenemos una nueva base de datos vacía. Entonces, yo les explicaba que vamos a crear un sistema de inventarios. Como vamos a crear un nuevo sistema de inventarios, pues ¿qué necesitamos? Primero que nada, para crear un sistema de inventarios. Pues ver quién va a usar nuestra aplicación, ¿no? Entonces, las personas que van a utilizar nuestra aplicación se llaman usuarios. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a crear nuestras tablas. Vamos a crear una tabla que se llame usuarios y la vamos a llenar de, pues ahorita 5 columnas. Vamos a irla creando poco a poco. Digo, la verdad es que no tenía preparado, entonces si le vamos moviendo y quitando, pues es parte del show, ¿no? Así es como se desarrolla. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para definir a nuestros usuarios? Pues necesitamos un identificador de usuario, ¿no? Que va a ser un ID de usuario, ¿sale? Que va a ser de tipo, ¿cómo se llama? De tipo numérico o entero, de tipo entero. Como no sabemos cuántos usuarios van a utilizar nuestra aplicación, normalmente pueden ser muchísimos, así es una empresa muy grande, pues le vamos a dar el número de caracteres límite, ¿no? Que nos permite este tipo de, de campo, ¿no? El cotejamiento se lo vamos a dar aquí al final, va a ser igual UTF-8, UTF-8, el lenguaje en español, listo. Este va a ser un identificador único para cada usuario, va a ser autoincrementable, ¿vale? Con esto evitamos que se repita el mismo número de ID para cada uno de nuestros usuarios, ¿cierto? ¿Qué más necesitamos de nuestro usuario? Pues lo clásico, ¿no? Nombre de usuario, que va a ser un tipo bar chart, de máximo
Vamos a limitarlos al máximo a 15 caracteres. Porque luego, si les pones más, luego se les olvida. Entonces, lo vamos a ir limitando. ¿Sale? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos una clave. ¿Sale? Esta clave, pues también va a ser varchar. Que también esa sí la vamos a limitar a 10 caracteres como mínimo, porque no, luego también se les olvidan las contraseñas. Después les voy a explicar cómo vamos a encriptar esta clave para que aún en la base de datos el administrador no conozca las claves, porque se puede prestar a malos entendidos, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Pues necesitamos el tipo de usuario que va a utilizar el tipo de usuario, ¿no? ¿Por qué? El tipo de usuario, ¿no? ¿Por qué un tipo de usuario? Porque vamos a tener dos tipos de usuarios, ¿no? Los que son los administradores y los usuarios estándar. Entonces, un usuario estándar no puede tener acceso a los mismos atributos que un usuario administrador, ¿vale? Entonces, este tipo de usuario va a ser igual de tipo entero, va a ser de un solo carácter y podemos comentarlo para que no se nos olvide. Tipo de usuario, ¿vale? Y por último, vamos a necesitar pues un campo que nos indique está activo o no está activo, ¿no? Entonces, este campo se va a llamar estado y nosotros vamos a decir que también va a ser de tipo entero, también va a ser de un solo carácter y aquí vamos a comentar que 0, si el estado de este campo está en 0, entonces el usuario va a estar inactivo. Si el estado está en 1, entonces va a estar activo. ¿Sale? Y listo, con esto ya tenemos generado una tabla de usuarios, la guardamos y ¡tarán! Listo, ya tenemos nuestra tabla de usuarios lista para usar. ¿Sale? En este momento pues la tenemos vacía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Permítanme un segundo. Ustedes disculpen porque estaba pasando el pendejo del pan, pero bueno. Pero en fin, pues vamos a continuar con el video. Entonces, ya con esto tenemos lista nuestra base de datos para empezar a desarrollar nuestra aplicación. Entonces nos vamos a nuestro editor de código y decimos que queremos crear un nuevo archivo PHP. Bueno, este editor de código pues me abre pues ya algunas de las propiedades que requerimos de HTML para poder desarrollar nuestra aplicación, ¿no? Entonces en este momento vamos a borrar todo esto que nos pone el Dreamweaver por default y que no nos sirve absolutamente de nada. ¿Vale? ¿Vale? Como se pueden dar cuenta, pues también aquí tenemos nuestra codificación de caracteres. Esto es para que nos reconozca las señas, los acentos y todo tipo de carácter raro que utilizamos nosotros aquí en México. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Primero, vamos a desarrollar nuestro login de usuario, ¿no? Entonces, vamos a poner como título a esta página entrada al sistema, ¿vale? Nosotros para poder entrar al sistema pues necesitamos un pequeño formulario. Vamos para acá. Fíjense que vamos a utilizar unas pequeñas herramientas de ayuda que tiene Dreamweaver para generar nuestros formularios de manera más rápida, ¿no? Entonces, nos vamos a insertar. Ahora vamos para acá, de este lado. Sí, no, insertar. Insertar una tabla. ¿Sale? Vamos a necesitar una tabla de dos filas.
4 columnas. ¿Sale? ¡Tarán! Listo. Ya vemos una tabla en automático en la cual, ay, no es cierto, no es cierto. Perdón. Aquí vamos a estar una tabla de 3 filas y 2 columnas. Perdón, sorry. Recuerden que esto va saliendo así conforme la marcha, ¿no? Porque eso es como vamos a ir aprendiendo, ¿no? Poco a poco. Digo, normalmente un proyecto se planea, ¿no? Pero, pues como este es de carácter informativo, pues entonces lo vamos a manejar así, ¿no? Es más, hasta podemos ponerle que sea de 4 filas, ¿vale? Una para el título. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a meter esto en una sola. Vamos a convertir la celda en una sola, igual acá abajo. Aquí le vamos a poner el título, que es entrada al sistema. Aquí vamos a poner el usuario y contraseña. ¿Sale? Vamos a meterlo, vamos a insertar los inputs. Denme un segundo. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar como. Vamos a guardar en C, donde se instaló nuestro servidor, www. Vamos a crear una carpeta para nuestro proyecto llamada inventario. Y aquí adentro vamos a meter nuestro login, ¿vale? Que se va a llamar index, ¿no? Index es el nombre estándar para todas las aplicaciones web, ¿no? Es el nombre que es la página que se va a cargar por defecto al momento de que se abra pues la URL del navegador, ¿no? Entonces la guardamos, nos vamos así, www, aquí tenemos lista nuestra carpeta, inventario, y aquí está index, ¿no? Entonces nosotros vamos a abrir el Dreamweaver, y le vamos a decir esta cosa, es abre uno, vamos a archivar Dreamweaver, ¿no? ¿Sale? Entonces con esto nosotros vamos a insertar los inputs. Aquí tenemos una herramienta que se llama formulario, ¿sale? Este formulario, en aquí tenemos una opción que nos va a crear las etiquetas del formulario. Entonces lo vamos a insertar, perdón, vamos a insertar aquí afuera y listo. Aquí tenemos un recuadro de formulario que ustedes se dan cuenta aquí en el código ya se crearon las etiquetas del formulario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar esta tabla y la vamos a meter dentro de las etiquetas del formulario. ¿Para qué? Para que nos reconozca los inputs que vamos a meter dentro de nuestra tabla. ¿Sale? Metemos dos. ¿Sale? El primero va a ser de tipo texto y se va a llamar usuario. ¿Sale? El segundo va a ser de tipo password y la vamos a llamar clave. ¿Sale? Y vamos a insertar un botón de entrada, que también aquí tenemos una opción que nos inserta el botón de manera automática. ¿Sí? Este lo vamos a orientar hacia la derecha y lo vamos a renombrar como entrar. ¿Sale? Entonces con esto nosotros ya tenemos listo nuestro primer formulario para conectarlo a la base de datos. Vamos a ver cómo se ve en el navegador. Entonces nosotros abrimos una nueva pestaña dentro del navegador, vamos a localhost
buscamos nuestra aplicación que se llama inventario, y como les dije, el index es el formato estándar sobre el cual se nos va a cargar la primera página, ¿no?, que nosotros definimos. Como ustedes pueden ver, aquí ya se crearon los usuarios. El primero definimos que va a ser de tipo texto y el segundo que va a ser de tipo password, o sea que nos va a estar encriptado, ¿sale? Entonces nos vamos a regresar a la base de datos y vamos a ver la estructura que nosotros definimos, que fue un varchar de al menos 15 caracteres. Entonces vamos a empezar a limitar nuestros input, ¿no? Entonces el primer input va a tener un máximo de 15 caracteres, como lo definimos en nuestra base de datos, y la clave tener un máximo de 10, ¿sale? Con esto nosotros ya guardamos, con esto nosotros ya bloqueamos los inputs, damos un refresh y nos damos cuenta que si nosotros nos vemos el input, queremos meter más datos de los que definimos, ya no se puede. De la misma manera, la contraseña, ¿sale? Con esto nos aseguramos que el usuario pues no va a meter caracteres de más dentro de nuestro formulario. Ok, entonces con esto ya estamos listos para enlazar este formulario a nuestra base de datos. Antes de concluir esta primera parte del tutorial, vamos a insertar un dato en nuestra base de datos, precisamente para poder trabajar en el siguiente tutorial con esta base de datos, ¿sale? Entonces nos vamos a la base, le damos a insertar y vamos a definir que vamos a tener un usuario que se va a llamar Adi. La clave va a ser 1, 2, 3, 4, 5 por el momento. Como les dije, después les voy a explicar cómo encriptar esta clave para que no sea visible ni en la base de datos, ¿sale? El tipo de usuario pues va a ser 1. Y ahora olvidamos comentar esto. Este también va a estar activo. Quedamos que 1 iba a estar activo. Entonces nos regresamos a la estructura, ¿sale? Y le damos al tipo de usuario, vamos a cambiar y vamos a hacer un comentario, ¿no? Tipo de usuario, en donde 1 va a ser administrador y 2 va a ser usuario estándar. Una parte que se me fue ahorita, ¿no?, que estábamos creando la base de datos, ¿sale? Estos usuarios tienen que ir ligados a un listado de empleados o un inventario de recursos humanos que normalmente se manejan en las empresas. Entonces aquí nos faltó un campo en el cual vamos a indicar a qué empleado pertenece ese usuario, ¿sale? Entonces vamos a agregar aquí una columna, vamos a decir que va a ser al final del tipo usuario, o sea, después de este, y vamos a crear el que nos faltó, ¿vale? Entonces esto va ligado a un ID de empleado, ¿sale? También va a ser de tipo entero, igual de 255 caracteres como longitud máxima, y lo guardamos, ¿sale? Entonces aquí ya nosotros, a través de este campo, podemos ligar al usuario, al empleado al que pertenece este usuario, ¿sale? Por el momento lo vamos a dejar en blanco, lo vamos a dejar en 0, para que posteriormente creemos nuestra tabla de empleados, podamos ligarlo con el empleado, ¿vale? Entonces de esta manera pues ya estamos listos para empezar a trabajar con nuestra base de datos. En el siguiente tutorial vamos a ver cómo creamos la base de datos de empleados, los vamos a ligar a nuestros usuarios
y ahora sí vamos a conectar la base de datos para que al momento de que alguien entre a nuestro sistema, se logue, lo direccione a la página que le corresponde a cada uno. ¿Sale? Bueno, espero que les haya servido un poquito este tutorial. Ustedes coméntenlo, digo, si se animan, si les gusta, pues continuaremos dándole más formas y más formas y más formas hasta que se vea súper profesional nuestro proyecto. ¿Vale? Aquí estamos, un saludo de su amigo Eddie González y pues nos vemos hasta el siguiente tutorial.